Comencemos entonces. Bienvenidos a todos los que nos acompañan el día de hoy. Queremos aprovechar este espacio para explorar con un poco más de detalle lo que es la metodología de la evaluación de la etapa 1 de nuestro flujo de verificación de ventiladores invasivos. Toda la información que vamos a revisar es información que por supuesto está publicada en el sitio de la COFEPRIS. Sin embargo, creemos importante que tengamos espacios donde podamos ser más granulares desde el punto de vista de la revisión y desde el punto de vista de despejar cualquier duda, pregunta alrededor de la etapa 1. Quisiera ser muy incisiva en que nos vamos a enfocar a la etapa 1. Sabemos que el flujo tiene más etapas, sin embargo, para aprovechar al 100% esta sesión, les solicitamos muy respetuosamente que todas sus preguntas giren alrededor de la etapa 1, que son las especificaciones de diseño y su verificación. En ese sentido, voy a hacer una revisión introductoria de todo el flujo para contextualizar después ya el detalle de la etapa 1 y para ello pediría si podemos mostrar la presentación que tenemos lista para la sesión. Muy bien, entonces como les comentaba, se han hecho diferentes comunicados a lo largo del tiempo alrededor de los ventiladores invasivos. La primera comunicación se dio el 6 de abril, donde se publicaron las disposiciones generales para la adquisición y fabricación de ventiladores durante la contingencia por COVID-19. Acto seguido, hicimos una primera publicación el 24 de abril con una actualización el 9 de mayo de todos, primero, los documentos que tienen que ver con los flujos de aprobación tanto del ventilador como de la planta de producción y los datos específicos, tanto de contacto como de contenido técnico en cada una de las etapas. Muy bien, entonces vamos a revisar, seguramente todos ustedes han visto estos documentos. La siguiente, por favor, vamos a ver el documento del diagrama de flujo al que le hemos añadido los puntos de contacto para que ustedes sepan a quién dirigirse específicamente en cada una de las entidades que participamos. Muchísimas gracias. Entonces, este primer flujo es el flujo de aprobación del ventilador, del equipo per se, que tiene 3 etapas. La etapa 1, que es en la que nos vamos a enfocar el día de hoy, que son las especificaciones de diseño. Esta etapa la estamos coordinando como CONACYT, pero en realidad la cuestión técnica, las opiniones técnicas van a estar a cargo tanto del CENETEC a través de Roberto Ayala, como del Colegio de Ingenieros Biomédicos a través de Lorena Garza. El punto de contacto en CONACYT es adolfo.contreras@conacyt.mx y de la misma manera ustedes pueden ver cómo en las siguientes etapas viene muy claramente establecido quién coordina esas fases y el punto de contacto. Entonces, este es el primer flujo, el flujo de aprobación del equipo, del aparato, del ventilador. La siguiente, por favor. La siguiente muestra el flujo de aprobación de la planta donde se va a ensamblar ese equipo. Tiene 2 fases principales. La primera coordinada por CONACYT, cuyo contacto sigue siendo el doctor Adolfo Contreras Ruiz Esparza, donde estamos solicitando información específica de la cadena de suministro, el mapeo de los procesos, la logística de distribución, la capacitación inherente, etcétera, y la fase coordinada por COFEPRIS, que consta de una primera visita para determinar puntos mínimos que se deben de cumplir en el espacio productivo y
una visita de verificación, todas las recomendaciones que hayan recibido en la primera. Les podría pedir, por favor, si pueden cerrar sus... Gracias, muy amables. Entonces, ahí, de nuevo, están los contactos, ¿no? Para cada una de estas fases y el seguimiento del lote de producción. Para una prueba de vecinos que se coordina tanto con el INER como con el Instituto Nacional Centro Médico de Nutrición Salvador Subirán, que finalmente nos da la autorización por emergencia COFEPRIS. Una cosa importante que todos tenemos que recordar como desarrolladores es que este flujo es por mucho el mínimo indispensable para asegurar la eficacia y la seguridad de los pacientes y está muy alejado todavía del número de requisitos que normalmente pide COFEPRIS para un registro sanitario. Entonces, lo que se está obteniendo para esta fase de contingencia no es un registro sanitario, es una autorización por emergencia de COFEPRIS. Todos los desarrolladores que una vez pasada la contingencia quieran seguir comercializando, produciendo su ventilador, deberán entonces de aplicar a un registro normal. Pero para efectos de la contingencia, la autorización que está emitiendo COFEPRIS es una autorización por emergencia que tiene dos componentes: el permiso para el ventilador y el permiso para la planta. Una vez que se produce, estamos proponiendo un esquema de tecnovigilancia intensiva. Eso significa que queremos proponer una serie de seguimientos puntuales de cierto número de ventiladores que ya estén trabajando con pacientes para recabar de manera muy seria, protocolizada y estandarizada información al respecto del desempeño de todos estos ventiladores ya en condiciones reales instalados en pacientes. De eso se hablará en otra sesión. Muy bien, entonces esa es la introducción. Le voy a dar la palabra a Roberto Ayala y a Lorena Garza de Allende para que nos ayuden a navegar por el detalle ya de las especificaciones de diseño y la información que se va a solicitar por su parte para poder emitir una opinión técnica. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Como ustedes ven, la parte del diseño, esta tabla está publicada en la página. Nos las va a detallar esta parte el ingeniero Roberto Ayala, y una servidora, Lorena Garza, entraría a la explicación del primer punto, que sería justamente la evidencia que tienen que entregar para demostrar su nivel de maduración en TRL6. Roberto. Muchas gracias. Gracias, ingeniera Garza. Gracias, doctora Orozco. Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder platicar con ustedes. Bien, vamos a procurar hacer una descripción o explicación un poco de las características que están publicadas desde el 6 de abril por parte de la COFEPRIS, y con ello pues tratar de resolver las dudas que pudiera haber al respecto, recordando por supuesto que en todo momento a través de los canales ya explicados o los canales directos, con gusto también se van a poder resolver las dudas. Bien, estas características técnicas hay que recordar que fueron requisitadas por las autoridades de salud en México, particularmente buscando describir lo que es la necesidad primordial ante la escasez de estos productos en particular, que son los ventiladores invasivos de cuidados intensivos. Estas características fueron, por supuesto, basadas también en documentos técnicos propuestos por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, diferentes agencias regulatorias sanitarias de otros países y finalmente cotejadas con especialistas que están hoy en primera línea ya atendiendo a pacientes contagiados por COVID-19.
Así pues, dicho lo anterior, pues vamos a hacer una revisión. Vamos a ir por partes conforme está exactamente el documento que ahora se ve en pantalla, que es publicado para la verificación de diseño de los ventiladores invasivos. El primer punto es el relativo pues a la comprobación del nivel de maduración tecnológica, que tiene que ser en un nivel 6, de los diseños, de los desarrollos. Este punto, pues, como bien lo comentaba la ingeniera Garza, será explicado más adelante, pero tiene una razón muy importante de peso, por lo cual es el primer punto en esta cédula Cabe también señalar de que la construcción de las características técnicas buscaron cubrir un rango amplio de opciones operativas de los diseños para no limitarlo, para que no se limitaran los posibles diseños que se puedan presentar. Esto es entonces que por ello cubre un rango desde ventilación neonatal, pasando por ventilación pediátrica y por supuesto adultos. Todos entendemos muy bien que hoy la contingencia nos orilla a una necesidad particularmente de ventiladores para adultos concretamente, pero pues insistimos, esto no quería delimitar a que si se podía cubrir las capacidades operativas de un ventilador comercial en todo su rango amplio, que así pudiera ser. Por esa razón es que pues hay obviamente algunas características que van para ciertos tipos de ventilación, por ejemplo, para el caso neonatal. También es bien importante recordarles que esto no significa que se tenga que cumplir la cédula al 100%. Es importante recordarles que el diseñador es el que establece, número uno, la intención de uso de su diseño. Es decir, si va a cubrir un rango desde neonatos pasando por pediátricos adultos o solamente adultos. Tampoco está esto para algún forma o mecanismo específico para poder lograr las características. Es más bien cumplir las características porque son las que se consideran necesarias para poder realizar la terapéutica necesaria que permita atender a los pacientes con insuficiencia respiratoria grave ocasionada por ello es que este formato también permite que los desarrolladores puedan poner sus rangos, los rangos con los cuales sus dispositivos alcanzan. Esos rangos, por supuesto, tendrán que ser demostrados que efectivamente se logran para demostrar su eficacia. Hay ciertas características que, por supuesto, independientemente de los rangos de parámetros o de los mecanismos para alcanzarlos, etcétera, se tienen que cumplir por la situación de la seguridad que tenemos que brindar para el paciente. Recordemos que finalmente este es un dispositivo médico de soporte de vida. Entonces es muy importante que tengamos esa conciencia de que estas características de diseño se ponen no para tratar de lograr una competencia con productos comerciales ya establecidos, sino porque pues son los necesarios pues para poder otorgar la terapéutica eficaz que los pacientes necesitan en un marco de seguridad. Y por ello se van a valorar los parámetros que los diseñadores pongan. Sobre eso habrá que entender que por supuesto se podrá decir, bueno, este es un ventilador que puede ser invasivo pero con capacidades limitadas. Esto a fin de que también, a final de cuentas, si se logra cumplir con todos los demás procesos establecidos y puedan estar en disposición de las instituciones usuarias, pues sean estas mismas las que determinen si efectivamente el diseño puede o no servirles. Tampoco se trata de imponer un diseño sí porque sí, ¿no? Entonces todo eso ojalá y se pueda comprender como parte de estos trabajos que se van a desarrollar. Bien, hablando ya entonces de las características establecidas en la lista de diseño, número 1, los modos de ventilación. Desde la misma Organización Mundial de la Salud y agencias regulatorias y en diferentes países, ha quedado claro que obviamente los modos de ventilación preferibles, deseables para los diseños de ventilación, de fabricación de ventiladores específicos para la emergencia sanitaria, sean básicamente dos: la ventilación asistida, la ventilación controlada y la ventilación asistida. De igual manera, sería deseable que pudiera ser las dos modalidades también disponibles, que sería controlada asistida por volumen y controlada asistida por presión. Esas, digamos, que serían las características más deseables para poder afirmar que el dispositivo pueda ser
invasivo y de cuidados intensivos, más todas las demás que se pueden describir. A partir de esas dos, que son los primeros dos renglones que se colocan en el listado, todas las demás modos de ventilación son deseables, mas no necesariamente obligatorios, porque pues ya entran efectivamente, digamos, en modos más avanzados de ventilación. Pero nuevamente, se dejan aquí pues para efecto de que si un diseñador, algún desarrollador, tiene la capacidad para poder alcanzar estos otros modos de ventilación, pues pueda hacerlo, pueda lograr hacerlo. Recordemos que esta situación nos permite también de alguna manera poder avanzar desarrollos propios desarrollados en México, que sería pues por supuesto ideal. Y por eso se habla de que independientemente de obtener una autorización temporal por la emergencia sanitaria para el uso de estos dispositivos médicos, pueda aspirarse después a conseguir un registro sanitario legal que permita la comercialización inclusive de estos desarrollos. Entonces, básicamente, pues en modos de ventilación, lo deseable es que puedan lograrse los dos sistemas de ventilación controlada y asistida, y también que pudiera ser por volumen y por presión. Muy bien, avanzamos a lo que serían las características en la sección número 2. Si nos regresamos a la anterior, por favor. Uno de los puntos que más inquietud han causado es relativo a los rangos. Como ya dije, los rangos se colocan solamente con la intención de no limitar y que se puedan alcanzar el rango amplio de parámetros que permitirían ventilar desde neonatos, pediátricos, adultos. El caso muy concreto de la principal preocupación es el volumen tidal o volumen corriente. Muchos de los diseños, lo sabemos muy bien, han estado basados en las bolsas de resucitación tipo AMBU, y que está documentado que estas bolsas, dependiendo del mecanismo, la electrónica que se utilice para poder controlar la presión que se ejerce sobre dicha bolsa de resucitación, el volumen puede llegar a estar limitado a 600 mililitros en promedio. Nosotros, reconociendo ello, pues bueno, insisto, apegados un poco a las recomendaciones de otras instancias, se está poniendo que se desea que el volumen a alcanzar sea como un mínimo de 800 mililitros para ventilador adulto, ¿no? ¿Por qué? Porque, no porque 600, y efectivamente a lo mejor inclusive en un rango de 400 se puede otorgar este volumen corriente para un adulto de talla promedio. Esto es porque lamentablemente, como sabemos, en México tenemos un grave problema de obesidad, que termina siendo lamentablemente uno de los factores que más está ocasionando problemas en los contagios de pacientes. Tenemos problemas inclusive de obesidad mórbida. Entonces, debido a que este tipo de pacientes, y que lamentablemente es hoy día un número importante de los que están siendo atendidos en nuestro país, es por eso que es muy importante que podamos alcanzar un mayor volumen para poder administrarles, ¿no?, la ventilación que requerida. Y por eso es que se está poniendo como un límite mínimo 800 mililitros para volumen tidal o corriente. Nuevamente, aquí el desarrollador puede poner el rango máximo que pueda alcanzar, y esto se verifica, se comprueba y puede avanzar a las siguientes fases, pues así quedará, y ya será determinación de los usuarios a ver si el desarrollo puede ser útil o no. Bajo el mismo sentido, más o menos, uno de los parámetros que llega a causar un poco de inquietudes sobre el flujo inspiratorio, dado que estamos poniendo que se debe alcanzar igualmente como mínimo 100 litros por minuto, igualmente para obviamente un desarrollo de ventilador adulto. Esto es también un poco en el mismo sentido, dadas las características de la enfermedad y de complianza que ocurre en los pulmones contagiados. De pronto las necesidades para poder otorgar alto flujo de oxígeno llega a ser una necesidad terapéutica que los médicos tratantes pues, de pronto tienen que tener accesible dentro de su mismo dispositivo para no tener que también estar cambiando equipos. En esto pensemos que es bien importante que, pues, dado que esta enfermedad, la evolución de esta enfermedad llega a tomar varios días para que pueda lograrse una recuperación de los pacientes,
pues acá es muy importante pensar y ponernos en el lugar de los médicos de que no podemos darnos el lujo de poner un desarrollo con capacidades limitadas y tener que cambiar de cualquier manera a un ventilador tipo comercial con todas las demás características. Entonces, por eso también es que es importante esta situación del parámetro. Y bueno, los demás, también lo relativo a la frecuencia respiratoria, también si era necesario alcanzar todo el rango completo hasta 150 respiraciones por minuto, porque como bien señalan, obviamente eso no es necesario para la ventilación de un paciente adulto talla normal. Por supuesto que no, pero recordemos otra vez que el rango se pretendía pues cubrir para neonatos y en pacientes neonatos algunas ocasiones es necesario poder alcanzar esta rapidez en la frecuencia respiratoria. Por ello también se pone como mínimo que se debe de poder lograr al menos unas 60 respiraciones por minuto, 40 que es obviamente el promedio normal dentro del campo clínico, pues por supuesto podría ser también aceptable. Todas las demás características me parece que no han tenido mucho problema, sobre todo en el tema del campo de presión de control por presión. Están establecidas ahí los rangos los mínimos que se tienen que cumplir. Eso no debería ser tampoco mucho problema. Muy bien, ahora sí pasamos a la siguiente. En el tema de alarmas, solamente señalar también que es importante, obviamente, otra vez, en términos de seguridad, un aspecto muy importante que los dispositivos tienen que cumplir, dado que pues en esto estamos dando un apoyo de soporte es que pues el dispositivo nos pueda indicar que existe alguna falla, ¿no? Para poder tomar rápidamente acciones al respecto y evitar que pues esto pueda repercutir en la vida misma del paciente. Por eso son las alarmas que se colocan. Hay algunas que efectivamente podrían ser complementarias o lo mismo. Por ejemplo, el señalar si el ventilador está inoperante, que sería muy importante tenerlo, a que, por ejemplo, nos diga que hay algún tipo de afectación en la alimentación eléctrica. Muy bien podría ser una u otra. Acá simplemente lo importante sería recordar que sí es necesario, imprescindible, pues poder contar con estas formas de poder señalar que existe alguna anomalía en el funcionamiento del ventilador de una forma audible, por supuesto, y preferentemente también visible. Bien, yo aquí doy paso y le pido por favor el apoyo de nuestra subdirectora de Ingeniería Clínica del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica de Salud, la señora Elsa Llanes, para que me auxilie con el resto de los parámetros. Buenas tardes a todos, un gusto poder participar con ustedes. Y bueno, seguimos avanzando en cuanto a esta lista de verificación, pero a mí primero me gustaría hacer un paréntesis en cuanto a las condiciones donde pues se enumeran en este listado todas las características que deben de cumplir como requisitos, y es lo que ha generado mucha duda de que tengo que cumplir todas al 100%, me tengo que ajustar exactamente esos valores, a esos rangos, a esas características. Entonces, a mí nada más sí me gustaría precisar que si nos vamos en orden cronológico, el día 6 de abril, que fueron publicadas a través de la página de COFEPRIS las primeras disposiciones, ahí se hizo hincapié en qué estamos entendiendo por un ventilador de cuidados intensivos, y ahí se deriva toda esta, digamos, es el piso para entender qué estamos entendiendo por este ventilador de cuidados intensivos. Que después se harán unos ajustes o los desarrollos son de tal o cual tecnología, esa es otra precisión. Pero entonces partimos del hecho que lo primero que se marcó fueron estos ventiladores de cuidados intensivos. Y ahí mismo, en esas disposiciones, se hizo pues una definición que se entiende por este ventilador y al final una clasificación. Dentro de esos ventiladores de cuidados intensivos, pues están los que cubren el rango pediátrico adulto y los que serían pues así como que el todoterreno, ¿no? Adulto, pediátrico y neonatal. Después de estas disposiciones, bueno, ya empezaron a trabajar con estos documentos, pues para ir aterrizando los diferentes desarrollos y ver en qué cumplían. Entonces, aquí en este paréntesis, yo sí quiero recalcar
la parte de que pues es un desarrollo específico para la parte de COVID, para dar esta respuesta, y por eso se ha reiterado en innumerables reuniones que se va a dar atención para esta emergencia. Eso puede ser que su desarrollo tenga mucho más funciones, que sea a lo mejor ya un ventilador como tal de cuidados intensivos, o solamente cumpla algunas especificaciones. Ahora, ¿de dónde surge esta necesidad de tener estos ventiladores de emergencia? Bueno, pues seguramente muchos de ustedes están enterados de que a nivel mundial existen lo que son estos desarrollos para atender una emergencia, ya sea desde el punto de vista de centros de investigación o las marcas comerciales que también pueden sacar un desarrollo exclusivo para esta emergencia. Entonces, en estos dos contextos, una vez que se hace un desarrollo exclusivo para una emergencia, pues obviamente estas características pueden cambiar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estos desarrollos con tecnología de bolsas de resucitación a pues otros desarrollos más complejos. Entonces, de aquí es donde nos vamos a ir ajustando. Sin embargo, debe haber un mínimo. Y ese mínimo, pues, es el que se va a evaluar, y como bien ya lo mencionó el ingeniero Roberto, pues ustedes tienen que hacer primero una autoevaluación. De aquí que cumplo, que no cumplo, y sobre eso es que pues se revisa, ¿no? Entonces, si quieren al final o después podemos dar unas ligas, donde, como todo esto, pues también esta situación de la contingencia a nivel mundial, pues existen otros países que ya han sacado también desarrollos, y sobre qué los evalúan o sobre cuál es un mínimo de aceptación, pues existen también ciertos documentos, como es en el caso de Estados Unidos los de la AMI, o como es en el caso de Reino Unido. Entonces, de ahí muchas de estas especificaciones mínimas son con base a lo que ya existe de estándares internacionales, tanto específicos de la parte de ventilación y los tipos de ventiladores comerciales, como a lo que lleva a la parte de seguridad eléctrica, lo de control de infecciones, que ahorita vamos a ver, y de esa manera ellos establecieron unos estándares mínimos, que muchas de estas especificaciones se tomaron de estos documentos. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen en su contexto del día a día una revisión integral de toda la normativa que debe cumplir, más bien los estándares que deben cumplir los ventiladores específicos, en este caso podría ser para cuidados intensivos, para traslado, los home care. Entonces, de ahí es donde se tomó mucha de la información. Entonces, no sé si hasta acá tengan una duda para ya iniciar con las otras secciones y dar continuidad a toda la presentación. Bueno, entonces, pues seguimos. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Sí, Armando Payán, del Tecnológico de Jiquilpan, en el estado de Michoacán. Ok. Preguntar, nosotros basamos nuestro proyecto en el proyecto de España que está desarrollando SEAT, la automotriz SEAT. Okay. Entendemos que ellos están usando AMBUS, ¿verdad? Aquí, bueno, a lo mejor no está en la intervención de usted, pero sí del señor que le antecedió, sí, sobre los milímetros de H2O que están estableciendo como mínimo, que es de 800 milímetros de H2O. Uh-huh. Pregunta, bueno, un AMBU comercial, que por cierto hemos batallado mucho para encontrarlos, ¿puede suministrar hasta esa cantidad de milímetros de H2O? Es pregunta. Aquí, dependiendo del tipo de desarrollo, es la capacidad que pueden dar. La mayoría de los AMBUs comerciales dan entre 400 a 650. Sin embargo, sí se puede llegar a los 800. Pero dentro de esa calificación de qué tanto da para este volumen corriente es donde ustedes tienen que hacer la evaluación de acuerdo a mi desarrollo y a lo que se encuentra de insumos para a su vez fabricar este ventilador. Mi disponibilidad de bolsas de reanimación solo me va a dar un ejemplo, 450 mililitros. Eso lo tendrían que ustedes indicar en esto, y con base en ello, pues ya se hará una revisión de qué tanto cumple, porque también estamos claros que las tecnologías son diferentes y por el momento que nos encontramos, pues lo ideal y nuestro sueño aspiracional es poder tener un ventilador de cuidados intensivos, pero para atender esto sabemos de esta necesidad de estos ventiladores muy específicos de bolsa. O sea, aquí sí sería que ustedes tendrían que decirnos qué cumple de acuerdo a lo que diseñó.
y sobre eso se evalúa, no es de que ahorita le digan, no, pues existe tal marca, tal modelo, y con eso va a obtener 800, no, porque también obedece a la oferta que existe de estos insumos. Sí, ok, entendido. Nosotros ya hicimos pruebas en un quirófano en Zamora, Michoacán, y los médicos hicieron mediciones con manómetros y con sus máquinas. Entonces, pues bueno, sí, ahí vimos que alcanzábamos los 600 milímetros de H2O. Entonces, en base a lo que ustedes nos están comentando, es ver si nuestro sistema puede insuflar hasta la cantidad que ustedes comentan. Ese es lo ideal, que esto llegara hasta los 800, pero también estamos claros de que no, las bolsas de reanimación no todas van a llegar a ese valor. Sin embargo, haciendo una revisión de todo lo que ustedes cumplen, es como se determinará en dado momento de decir, bueno, este desarrollo basado en tecnología AMBU sí cumple al dar estos parámetros y, digamos, le da una categoría de cierto apoyo ventilatorio, apoyo respiratorio para tal fase inicial para esta situación de COVID. Eso puede ser, pero eso también ya lo determina la parte clínica, porque en la parte inicial de este desarrollo de COVID, de la enfermedad, pues es también el nivel de requerimiento del tecnológico del ventilador. De ahí que esto no sustituye a un ventilador de cuidados intensivos. Sin embargo, no quiere decir que no funcione. Entonces, ustedes lo primero que tienen que hacer es revisar esta lista, completarla, es decir, bueno, si dice aquí 800, anotarnos, yo doy 600, 650, y con base en ello es que se hace una revisión también. De acuerdo, muchas gracias, sigo escuchando. Sí, bueno, adelante. Entonces... ¿Me permite, Celsa, un momentito, por favor? Sí, ¿quién es? Perdón, si me permiten, para dar un poquito de orden, sugerimos que las preguntas que se tengan durante el seminario se apunten en la sección del chat y al final de la sesión se dará lectura a ellas en orden cronológico, es decir, en orden en el que se fueron escribiendo en el chat. Proponemos este orden para continuar con el flujo del seminario. Gracias. Sí, gracias. Bueno, pues entonces vamos a ver estas secciones que son complemento a lo que es este diseño, desarrollo o lo que estamos visualizando como un dispositivo o un equipo, pues ya en una imagen de prototipo o producto final. Entonces, pues aquí también se les indica lo que es una sección de lo que es el control de infecciones. Sabemos pues el riesgo de contagio que se tiene y por lo tanto aquí se enumeran, bueno, más bien no enumeran, están listadas algunas características como van a ser la parte de los filtros, qué filtros de estos pueden tener o van a cumplir. También aquí menciona que todas las partes en contacto con paciente son desechables, partes reutilizables, esterilizables por medios disponibles y detalladas en el manual de usuario, pues que la carcasa o este armazón sea impermeable, que los componentes contenidos estén todos contenidos dentro de este carcasa o armazón, las superficies lavables con posibilidad de desinfección, superficies resistentes a los medios de desinfección líquidos comunes, la capacidad de conectar filtros bacterial viral, de estos de intercambio de calor-humedad, un sistema de humidificación, deberá evitar la entrada de líquidos por los puertos de inhalación y exhalación. Entonces, en todo este listado, más que nada va enfocado sí a este control de infecciones y que a lo mejor algunos de los puntos dicen, bueno, de los puntos a cumplir suenan lógicos, suenan viables, otros no tanto, pero lo que sí, aquí hay un punto clave, bueno, ya cada quien hará su autoevaluación, pero mucho de todas estas recomendaciones y formas de llevar este buen control de infecciones tienen que venir detallados en el manual de usuario. Entonces, aquí va ligado una cosa con otra. Si yo cumplo, sí, pero ¿se encuentra en el manual de usuario o no? ¿Cuentan con manual de usuario detallado por secciones? Entonces, esto también les puede servir como para poner como un contenido dentro de este manual. Asimismo, pues tenemos la sección de que es el gas, el suministro de los gases. En este caso, bueno, pues se está pidiendo una codificación de colores, que sea esta viabilidad de poder conectar a pared
y pues generalmente estas tomas de pared se manejan en un rango de 40 a 70 psi, o bien el equivalente en bar. Los conectores también pues deben ser que no sean intercambiables, que sean de rosca de tornillo, lo que se conoce como NIS. Las mangueras de suministro, en este caso para México, pues que vengan con el código americano de colores, que es el que utilizamos aquí. En Europa se utiliza otro, pero aquí se solicita en verde y en amarillo, y pues que obviamente vengan con un regulador de presión. Asimismo, bueno, otro de los componentes dentro de esta sección, pues es lo de la electricidad. Entonces, ¿cómo va a ser este equipo? Pues necesitamos que pues tenga la conexión, ¿no? A una red eléctrica, la que manejamos aquí, 260 volts, 60 Hz. La batería, esto de la batería puede ser una gran pregunta de decir, el mío tiene, no tiene, el mío da para tanto tiempo. Esta situación de haberle puesto al menos 20 minutos, no puede decir arbitrariamente, pues yo creo que 20 está bien. Eso viene con base en estas guías internacionales, donde esta revisión de estos desarrollos rápidos ya se tiene revisado de que deben cumplir, y es muy viable que cumplan al menos con esta especificación. Lo único que aquí se agregó fue que debiera de ser de litio, de níquel cadmio o níquel hidruro. ¿Por qué? Porque muchas veces, por la cuestión costo, meten la batería de plomo, lo cual eso pues nos lleva a otro contexto, a otro tema, no es motivo ahorita de la plática, pero nosotros estamos solicitando que no sea de plomo. Y por el otro lado, pues esto de evitar las emisiones dañinas de la radiofrecuencia o electromagnéticas, que pueden interferir con otros dispositivos. Ahora, también muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto cómo lo hago? ¿Dónde lo hago? Son pruebas ya estandarizadas que vienen justo de estos estándares internacionales. Entonces, por lo tanto, nosotros, yo se los quería mostrar, pero también va a ser un poco largo, tener como ese compendio de cuáles son estos estándares internacionales y a qué secciones se refiere cada uno de ellos para saber cuáles son esas pruebas, ¿no? Bueno, dentro de lo de suministros de gases al paciente, bueno, pues que sean los conductores de estándar, macho de los 22 milímetros, que es lo que manejan todos, tanto de marca como genéricos, estas dimensiones, ¿no? En el diámetro. Pasamos a lo que es ahora la seguridad biológica. En esta seguridad, aquí sí nos está indicando un estándar. Dice, material de construcción elegido deberá ser razonablemente puro y simple. Aquí viene esta ISO, que también, bueno, yo sé que si nosotros estamos en este campo de diseño, pues debemos ya contar al menos con un compendio mínimo de estándares internacionales. O sea, sería pues poco viable que yo quiero hacer un desarrollo, pretendo llegar a mercado sin siquiera conocer esta normatividad internacional. ¿Por qué? Ahora me dicen, bueno, ¿y por qué todo tiene que ser internacional? Pues porque aquí en México no contamos con ningún estándar o normativa, y también que tenga que ver específicamente pues con los ventiladores. Aquí dice, para los componentes que requieren flexibilidad, evitar el uso de materiales que requieran plastificantes. Y aquí se cita que, por ejemplo, los que pertenezcan a la familia de las poliofelinas, como el polietileno o polipropileno. Todo esto también viene en lo que es estos manuales, guías más bien internacionales de cómo deben ser estos materiales, ¿no? Aquí también se menciona que en los componentes estructurales, los materiales como el policarbonato o el acrilonitrilo, butadieno, estireno, conocido como ABS, se usan sin aditivos o usan refuerzo con fibra de vidrio. Ningún componente interno o externo usa PVC. Ha sido probado su funcionamiento de manera continua durante al menos 14 días. Este es un punto del cual a lo mejor muchos de ustedes se estarán preguntando, bueno, pero es que ¿cómo hice la prueba? No tengo dónde hacer la prueba, que están ofreciendo pruebas de nutrición, esto va primero, va después, ¿cómo le hago, no? Esto también de haber puesto al menos 14 días, y sobre todo esta especificación, va en el sentido de que también está indicado en las guías internacionales. Y aquí se esperaría de que al menos ustedes con su producto ya terminado, dispositivo o prototipo, sí lo hayan puesto ya en funcionamiento. Entonces, ¿cómo voy a saber si lo que hice, pues al menos dura un tiempo funcionando o que no tengo problemas?
o que de lo que yo le programo, pues veo que está funcionando. Entonces, ese punto sí es importante, porque no pueden decir tengo el prototipo, pero nunca lo he probado, y mucho menos en un periodo, o sea, o que digan lo he probado, pero 2 horas, 3 horas. Eso sí ya tiene que haber sido a esas alturas, haber sido usado. Y bueno, pues tenemos ya lo que son los misceláneos. A lo mejor aquí, pues, por cuestiones de tiempo, nada más va a ser muy rápido los que más resaltan. Que a lo mejor muchos de ustedes dirán, bueno, pues como que es subjetivo, ¿no? Esto de lo suficientemente intuitivo para ser utilizado por personal médico, bueno, pues todo también tiene una cuestión de ergonomía, de diseño, de facilidad en su uso, pues que esta de la base rodable, esto de que al menos pueda resistir una caída de 50 centímetros, también es pues una de las pruebas que generalmente se le hacen a los equipos. La parte de los manuales, dado de que estos pues son desarrollos muy rápido o que ustedes ya vienen con un tiempo en ese diseño, pues sí deben de contar con manuales. O sea, no podría ser al día de hoy que dijeran hice todo, pero no cuento con un manual. Pues esto de las piezas con las que se fabrican, pues que tengamos esa garantía de que sí pueden ser fácilmente adquiridas, y no porque nada más se haya hecho uno, ¿no? Sino en el sentido de que si esto se va a una línea de producción, pues sí se tengan estos materiales. Obviamente también que pues todo lo que estamos haciendo en este diseño, pues no estamos infringiendo ya una patente o un derecho de autor, ¿no? Porque pues en dado caso, ¿cómo vamos a saber si este es un diseño pues propio, ¿no? Y bueno, pues aquí nuevamente la disponibilidad y pues que ustedes establezcan cuál sería la vida útil de este equipo. Eso también ustedes lo tienen que tener muy claro. Y la interacción con el usuario, pues obviamente. Entonces, aquí en este sentido, bueno, pues la interacción con el usuario, bueno, yo creo que está por demás, que debe ser simple, intuitiva. Aquí, pues, está también facilidad de mantenimiento, que tenga una lectura legible. Yo sé que muchos de ustedes me van a decir, oye, pero pues si no tengo la pantalla, ¿no? Ahí plana, no sé, 32 pulgadas, o sea, así cosas de pues no. Pero también eso ustedes lo tendrían que hacer en su autoverificación, oye, yo no cuento con pantalla o yo cuento con un display de tanto, y de ahí, bueno, ¿qué tanto eso permite? Pues hacer una lectura, ¿no? Rápida. Y déjenme aquí lo subo. Bueno, la capacitación, esa parte también es muy controversial y muy subjetiva, pero también pues se tiene que indicar, ¿no? Con base pues, a esta facilidad, a esta cuestión de diseño, pues que sea sencillo, ¿no? Y yo creo que por último ya entra el punto 12, la parte pues de limpieza y desinfección, y nuevamente vuelvo a reiterar que todo esto pues sí tiene que estar muy detallado en un manual de usuario, el qué y el cómo. Muchas gracias. Ahorita ya vieron cada uno de los puntos específicos para lo que sería la validación del diseño que está publicado, pero nos vamos a regresar ahora al punto número 1, que era la evidencia de su nivel de maduración tecnológica a nivel número 6. Varios de ustedes participaron en la convocatoria de CONACYT para buscar los fondos de apoyo para llegar a tener su desarrollo. En esas convocatorias, en específico, se pidió un nivel de maduración 4 o 5. Para el punto de llegar justamente a ustedes pedir una autorización de comercialización de su desarrollo, ya debieron de haber avanzado mucho más. Se está exigiendo un nivel de maduración 6. Vamos a, si me hace favor, Pau, de brincar a la siguiente diapositiva. Ustedes van a ver, este documento está también publicado en la página de COFEPRIS, en el que se ve un TRL diferente al que van a encontrar normalmente en la página de CONACYT para evaluar sus desarrollos. Este es un TRL hecho para fases de emergencia, en el que no se le pide al desarrollador todos los puntos en un proceso normal. Igual que COFEPRIS está haciendo un esfuerzo para bajar sus requerimientos
de proceso normal de registro sanitario de dispositivos médicos, también los niveles de maduración o las evidencias que ustedes tienen que generar son diferentes. Un TRL1, como vemos, entre el 1 y el 2 se ve el desarrollo de la invención. Aquí ustedes tienen que haber hecho una investigación, si decidieron hacer su tecnología con base AMBU, ver las publicaciones, como dijo la ingeniera Elsa, que ya existen a nivel internacional de si funciona o no funciona, con qué intención de uso. Si decidieron ustedes hacer un desarrollo por pistón, si decidieron la tecnología que hayan generado, debieron de haber hecho esa evaluación de ver si esos desarrollos eran seguros, eficaces, para poderlos iniciar a fabricar. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, se les pide en una fase 1-2. En la fase 3 se hace la validación de concepto, en la 3-4. Me voy a ir un poco rápido porque no es entrar en detalles en cada una de las fases. En una última diapositiva les vamos a dar un resumen de los documentos que necesitan físicamente entregar. ¿Y esto por qué es? Ustedes lo que requieren es permiso de comercialización o una autorización temporal de comercialización por la COFEPRIS. El nivel de maduración que ustedes tienen que tener es aquel que les permita tener un desarrollo lo suficientemente robusto para comprobarle a la COFEPRIS su seguridad y eficacia. Entonces, en la siguiente diapositiva, por favor, Pau, vemos que para llegar a un nivel de maduración 5, ustedes ya deberían de tener su prototipo, que es en lo que han estado poniendo la mayor parte de su esfuerzo, y en un punto 6 es ya la producción del piloto y la demostración de esa seguridad y eficacia. Entonces, si pasamos a la siguiente. Cuando ustedes están ya en un proceso normal, tienen un nivel, ya tienen su prototipo, tienen las pruebas de seguridad eléctrica, de madurez en ese sentido, de cumplimiento con buenas prácticas de fabricación, se entiende aquí que muchos de ustedes no se dedican específicamente a diseño y desarrollo de dispositivos médicos y que se van a aliar con fábricas que puedan hacer estos desarrollos en masa, pero muchas de estas pueden ser que no tengan tampoco su certificado de buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos en base a la norma 241. Por eso a la par, la COFEPRIS puso, uno es su permiso de comercialización del producto y por otro lado es el certificado de o permiso temporal también de maquila. Son dos trámites que se tienen que hacer ante la COFEPRIS y por eso los flujos que están publicados denoten estos dos trámites. En el momento en que ustedes están listos y llegan a un TRL6, TRL7, es que ya tienen un producto listo para entregar sus trámites hacia COFEPRIS. Entonces, para ustedes en la etapa 1, poder, aparte de entregar su manual de usuario, y en ese manual de usuario tienen ustedes que plasmar o debería de contener toda la información que ya describieron tanto el ingeniero Roberto Ayala como la ingeniera Elsa, de todo lo que necesitamos y que está publicado en el listado de diseño. Esa es su evidencia. No es nada más que ustedes pongan en este diagrama, en este Excel, el si cumplo o no cumplo con este punto. Lo que necesitamos es justamente
la evidencia de que lo están cumpliendo. Esto se logra justamente con el manual de usuario y adicionalmente, si me haces favor de pasar a la siguiente diapositiva, lo que se está solicitando por tanto que les va a servir para la parte de COFEPRIS de solicitud del permiso de comercialización son estos documentos. Entonces, ustedes para la fase justamente de demostración, todo lo que vimos en el detalle del TRL es la creación de cada uno de ustedes de la evidencia documental que le tienen que entregar a la COFEPRIS. Entonces, en lugar de hacerles a ustedes comprobar cada uno de los puntos del TRL 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 6, con evidencia documental, lo único que se les está solicitando es que presenten los documentos que están en este cuadro. Y estos son el aviso de funcionamiento de responsable sanitario. Varios de ustedes van a preguntar cuál es la razón de esto. Se los van a exigir la COFEPRIS porque todos ustedes que son fabricantes que están iniciando tienen que tener en consideración que el desarrollo que ustedes están poniendo tiene una vida útil. La vida útil y va junto, ustedes como fabricantes tienen que garantizar el correcto funcionamiento de estos dispositivos mientras estén usando. Por lo tanto, la responsabilidad de tener refacciones, de tener a personal capacitado para ir a hacer los mantenimientos correctivos de seguridad de campo, si existe algún incidente y por lo tanto en su tecnovigilancia verifican o encuentran algún problema, tienen que tener la trazabilidad de sus equipos para poder hacer estas correcciones. Esto se garantiza teniendo el aviso de funcionamiento y un responsable sanitario que verifique toda esta parte. Igual es uno de los requisitos de COFEPRIS para la obtención tanto de su permiso de maquila como de su permiso de comercialización. Para este momento ustedes ya deben de tener también un proyecto de etiqueta o de contraetiqueta porque van a mandar su dispositivo de su fábrica hacia alguna de las instituciones. Esto es indispensable. Hay muchas empresas o muchos desarrolladores iniciales que lo que quieren es tener un desarrollo para poderlo donar, para poder ayudar. Sin embargo, tienen que tener en consideración que ustedes son los responsables de este equipo mientras esté usando. No importa el desarrollo que estén haciendo, se va a poner lo van a utilizar doctores, enfermeras, y ustedes tienen que tener esta conciencia como fabricantes de dispositivos médicos. Aun cuando posteriormente hagan el traslado de su tecnología hacia alguien más, o si tienen que establecer si al final de este tiempo ustedes van a tener que retirar o solicitar a la institución que deje de utilizar su desarrollo por no tener esa garantía de refacciones. Entonces, la parte de tener un aviso de funcionamiento irresponsable es indispensable. La declaración del aval de responsable sanitario de que toda la información que ustedes están entregando es verídica, la información general de su producto, el instructivo de uso, que ya lo deben de tener como se mencionó, su manual,
la comprobación, la composición de sus diagramas de piezas, de lo que es su diagrama de partes funcionales, materias primas que están utilizando. Las pruebas de laboratorio no se requiere el certificado emitido por actualmente por ANSE o por NICE, por ejemplo, para garantizar las pruebas eléctricas, pero sí una declaración de que se están realizando estas pruebas. El proceso de fabricación ustedes ya lo deben de tener listo y para poder hacer la fabricación, y un certificado de análisis de producto terminado. El certificado de producto terminado es indispensable, no lleno, pero si ustedes van a liberar un producto al mercado, tienen que hacerle las pruebas específicas para garantizar que ese producto tiene las características que ustedes diseñaron. Y entonces, si pueden ver, son 13 documentos, que no es algo que ustedes no deban o que no puedan tener en este momento. Los van a requerir, y con eso justamente es la evidencia documental para garantizar su TRL a nivel 6. Entonces, pueden ahorita ver el flujo de las 3 partes, que serían justamente la etapa 1, que sería garantizar su diseño en base al desarrollo que ustedes hicieron, y la parte de demostración con la evidencia documental de que cuentan con un TRL 6. Entonces, sé que hay muchas preguntas. Tenemos cierto tiempo para poder contestar la mayoría de ellas. En el caso de que no se llegaran a contestar el 100%, aunque se ha estado tratando de dar respuesta en el chat al mismo tiempo, procederemos a dar lectura con apoyo del ingeniero Víctor Luna, y de ahí a las preguntas, y entre el ingeniero Roberto, la ingeniera Elsa y una servidora trataremos de dar respuesta a la mayoría de ellas. Juan Martínez de Ciudad Juárez, ¿puedo hacer una pregunta? Juan, creo que si nos pudieras dar chance de que lean las preguntas como fueron llegando, y con mucho gusto, si quieres, si respondemos ahí a la tuya, y si no, entrar en la siguiente. Claro que sí, muchas gracias. Ingeniero Garza, si me autoriza, inicio con las preguntas entonces. Sí, me haces favor, Víctor. La primera pregunta dice, ¿en dónde debemos registrar nuestro ventilador? Es una pregunta del Tecnológico de Jiquilpan. Realmente no se registran, se hace la solicitud de autorización a la COFEPRIS. En la fase en la que ustedes estarían, si pueden irte a donde están los correos en la diapositiva 5, ahí ven en el diagrama de flujo vienen los correos electrónicos de los puntos de contacto para ver en la etapa en la que estarían iniciando. El primero sería con la parte de CONACYT, que sería con el ingeniero Adolfo Contreras. Con él, mandándole un correo, se inicia el proceso, y a la par con COFEPRIS pueden hacer el punto de contacto para la verificación de su planta. Muy bien. La siguiente pregunta dice, el documento de evaluación de TRL del 9 de mayo
indica reportes de pruebas preclínicas en TRL 4, 5 y 6, pero el flujograma de la misma fecha no permite hacer estas pruebas. Justamente, sí. Pero justamente la secuencia normal debería de tener esas pruebas. La COFEPRIS actualmente solo está pidiendo el que se hagan las pruebas en pulmón y las pruebas en porcino. Entonces no es un TRL normal y por eso no es que les exijamos la evidencia documental de cada uno de los puntos, porque hay varios que no sería posible documentar o entregar por ser justamente esta fase de emergencia. Por eso se está acortando y la evidencia documental que les pedimos es nada más con respecto a esos 13 puntos. La siguiente pregunta. ¿Hay un ejemplo que se pueda consultar de la etiqueta de un respirador? Realmente las existe la norma oficial mexicana de etiquetado, que es la 137, donde ahí vienen los puntos mínimos requeridos para cumplir con una etiqueta de dispositivos médicos. La siguiente pregunta se redacta así. No somos una empresa, estamos trabajando gratis. No nos interesa hacer negocio. Ese es el comentario. No, en sí muchos de ustedes están en el mismo punto. Nosotros como tanto el CENETEC, el INER, el Instituto de Nutrición, el Colegio de Ingenieros Biomédicos, estamos tratando también por nuestra parte poner a su disposición el trabajo y el esfuerzo, y si ustedes toman en consideración un proceso normal de dispositivos médicos, un desarrollo lleva 5 años. En este caso de emergencia, tanto la COFEPRIS como más bien las autoridades como ustedes están logrando cosas increíbles, pero siempre tenemos que tomar en consideración que un ventilador es un producto que puede salvar vidas o también puede generar daños. Entonces, entre más se guarde la seguridad y eficacia de un dispositivo médico, eso es justamente lo que se está tratando de hacer con este flujo. El garantizar que los médicos que vayan a utilizarlo tengan la certeza de que es un producto seguro y eficaz con las pruebas mínimas requeridas para esta emergencia. La siguiente pregunta es Y las características, perdón, yo añadiría que las características, perdón. Ingeniero Ayala, adelante. No, perdón, nada más comentaba que pues también las características. Realmente no es una situación relativa a la forma en que se consigue, sino el conseguirlas. Es tener la certeza de que si un médico necesita para poder lograr la recuperación de un paciente con enfermedad infecciosa aguda respiratoria grave ocasionada por el virus, saber que efectivamente lo va a poder lograr, independientemente de cómo se consiga ese propósito, ¿no? Guardando, por supuesto, las medidas en diseño de seguridad y eficacia. Gracias. La siguiente pregunta es de Juan Martínez. ¿Puede la COFEPRIS sacar un documento nuevo con lo deseable en cada punto solicitado y no lo obligatorio? Con mucho gusto pasamos su solicitud a COFEPRIS para que lo tomen en consideración. No podría responder esa pregunta asertiva o negativamente en este momento. Trataremos de buscar un webinar específico para las otras fases, tanto de pulmón como de porcinos, en el que pueda participar COFEPRIS para que se aclaren puntos específicos con ellos.
Yo también acá recordaría que el formato está diseñado para que se puedan colocar ahí los rangos que pueden alcanzar los dispositivos. El poner o no poner, con por supuesto un ejercicio de completa transparencia y seriedad, pues ayudará mucho para precisamente determinar y poder así informar a la autoridad regulatoria cuáles podrían ser las limitantes del diseño, para que así pues pueda también otorgarse una autorización indicando precisamente las limitantes, e insisto, en ello no engañar a los médicos de que podría cubrir el rango que ellos necesitan. Y aquí insistimos, no es una situación subjetiva, es una situación de los requerimientos que hoy en el campo clínico, en la realidad que están padeciendo todos estos pacientes, con toda la evidencia que ya existe, de la terapéutica necesaria para poderlo sacar adelante, para que no exista ninguna confusión y se sepa que es. Efectivamente hay algunos esquemas de apoyo respiratorio previos o en las fases primarias de evolución de la enfermedad, en las cuales algunos dispositivos por supuesto pueden apoyar. Recordemos que se puede iniciar desde el mismo alto flujo de oxígeno a través de cánula. Ese es el primer forma de apoyo respiratorio, y si se llega a complicar el paciente, pues evidentemente terminará necesitando un sistema ventilatorio más robusto en cuestiones de características y modos de ventilación, y es al final de cuentas pues lo que está buscando también las autoridades de salud en el país, ¿no? Que pudiéramos lograr a tener ese. Por supuesto, todo lo demás sirve, pero tenemos que ser claros que acá el objetivo es tratar de tener ventiladores invasivos de cuidados críticos, para cuidados intensivos, perdón. Lo anterior puede, por supuesto, servir. No está hoy determinado la escasez o no de este tipo de otros productos, pero evidentemente, por supuesto, que todo puede sumar al final del día, ¿no? Gracias. Adán Peña pregunta, ¿en dónde puedo descargar este TRL? Está disponible en la página de COFEPRIS, justamente dentro de las publicaciones. Y nosotros con mucho gusto también en la página del Colegio de Ingenieros Biomédicos se encuentra, junto con todos los documentos adicionales que se han generado para lo mismo. Andrés pregunta, ¿se tiene acceso al documento checklist de validación como referencia y dónde se encuentra? Igual tanto en la página de COFEPRIS como en la página del colegio pueden encontrar los documentos. René pregunta si se requiere al menos 800 mililitros de volumen tidal, ¿a qué frecuencia respiratoria debe garantizar este volumen? ¿Y cuál sería la presión máxima admitida por este volumen? Si me permiten contestar, uno de los documentos que están publicados por COFEPRIS es el relativo a la prueba de verificación con pulmón artificial. Sí, es un documento que está ahí, por supuesto, disponible. Si abren ese documento, justamente una de las pruebas que se realizarían para verificar la realidad de los parámetros establecidos por el desarrollador indica que para hacer una prueba con volumen control a 750 mililitros en volumen tidal corriente, se tendrían que correr dos pruebas, una a 20 respiraciones por minuto y una a 50 respiraciones por minuto. Se documenta el resultado y sobre eso se determina la dictaminación sobre la posibilidad de usar este ventilador como ventilador invasivo de cuidados críticos. Leobardo Colima pregunta si es necesario o es opcional poner el monitoreo de FiO2. ¿Es deseable? Nuevamente esto es deseable. ¿Por qué? La razón se explica, es evidentemente un parámetro importante, dado que al final de cuentas el objetivo de la ventilación es lograr mantener los niveles de saturación parcial arterial de oxígeno en los niveles necesarios, ¿no? para la salud del paciente. Entonces pues es deseable. Sabemos bien que pues hay elementos externos de monitoreo de saturación de oxígeno
que podrían apoyar para verificar la condición de ese parámetro en particular del paciente. Pero es deseable que pueda tener el monitoreo real de fracción inspirada de oxígeno. Gracias. Adriana pregunta, COFEPRIS para permitir la certificación de plantas señala que se debe cumplir con GMP a partir de la NOM 241. Sin embargo, al requerir todos los componentes certificados en México, esto quiere decir que no se permitirán introducir motores, partes plásticas de China, o bajo qué condiciones se permite la importación. Bueno, a reserva de si mi compañera Elsa gusta también complementar, nada más comentar que la referencia sobre la disponibilidad de partes en México es eso, simplemente que se tenga la garantía de que todos los componentes con el que se fabrica el desarrollo, el dispositivo, pues puedan estar disponibles y en ello manifestar también la capacidad de producción sobre lo que se tenga disponible. Obviamente, si hay alguna componente que por cualquier condición sobre permisos de importación, disponibilidad, tiempos de entrega, etcétera, pues dificulta evidentemente eso, pues puede ir en contra, digamos, el deseo de poder tener estos dispositivos, pues una fabricación rápida y en el volumen que por supuesto el desarrollador manifieste. Yo nada más agregaría en cuanto a la disponibilidad de los componentes. Sí, yo sé que esta parte de China, pues a lo mejor dicen, bueno, es que todo viene de allí, o gran parte, o los componentes principales, pero también tengamos en cuenta que para esta posible producción, en el momento que nos encontramos, vamos a tener esa disponibilidad de estos insumos. Ese sería por un lado. Y por el otro lado, dependiendo pues, en la etapa que se encuentren de sus desarrollos, de cuántos equipos o cuántos dispositivos estaríamos hablando para una primera línea de producción. Eso también es otro factor. Gracias. Muy bien. Leobardo pregunta que en el checklist ponen que se debe alcanzar presiones hasta de 80 centímetros de agua. Pregunta, ¿es necesario que se llegue a esta presión? Nuevamente, estas son características muy generales para permitir una más amplia gama de alternativas que pudiera ofrecer el dispositivo. Sabemos muy bien que el medio normal en uso clínico pues es de 40 centímetros de agua, así que otra vez, nuevamente, acá es colocar cuál es lo máximo que alcanza el dispositivo. Tendrá que demostrarse que efectivamente es así, y eso quedará en el dictamen para que el usuario, en caso, por supuesto, de proceder para recibir una autorización sanitaria, los usuarios conozcan que tiene esa capacidad. Y en caso de que el requerimiento clínico necesitara de mayor, pues saber que el dispositivo, por supuesto, no podría ser útil para esas condiciones que usuarios particular de las diferentes instituciones sepan y pues bueno, obviamente sobre eso tomen su decisión de uso. Gracias. Papayán pregunta, en caso de instituciones de educación de nivel superior, ¿también se requieren los parámetros TRL de fabricación? Sí, en sí los TRL y como vieron esos 13 documentos en específico que se piden no es algo que no tengan ustedes que tener para poder enviar un dispositivo a una institución. Todo lo que es el etiquetado, la información solicitada en esos 13 puntos son cosas que la misma COFEPRIS requiere para los trámites de autorización para poderles dar su permiso temporal. Entonces, la comprobación del TRL está en base a que ustedes ya tengan ese desarrollo listo para poder comercializarlo. Entonces, la primera parte es
comprobar que el diseño y la evidencia documental que ustedes tienen cumple, para después ahí pasar a la fase de pruebas ya del equipo y poder así liberar inmediatamente su desarrollo para fabricación. Entonces sí, son los requisitos mínimos indispensables para poder cumplir con todo el proceso. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿se necesita en la primera y en la segunda prueba 12 cerditos en cada una de ellas? Las pruebas se tiene que hacer en la prueba en porcino con 12 cerditos, sí, son 6 que se utilizan en un ventilador de referencia con el que van a comparar su producto y 6 con el producto ya terminado, o su protocolo ya terminado. Todo lo que serían las preguntas específicas de las pruebas en porcinos, quisiéramos hacer un webinar específico incluyendo a la ingeniera Ana Berta Pimentel, encargada de ese punto, para poder contestarles todas estas dudas. La siguiente pregunta. En la primera visita a la planta, ¿revisan la línea donde se ensambla el ventilador o no? ¿Qué esperan ver en la primera visita? Específicamente, esa sería una pregunta directa para COFEPRIS. Desafortunadamente no está en esta parte de la etapa de diseño, por lo que buscaremos un webinar específico igual para que les puedan contestar todas estas preguntas. Si no, por mientras pueden mandar el correo electrónico, viene también dentro de los puntos de contacto directamente al correo de COFEPRIS para conseguir estas respuestas. Daniela López pregunta, ¿quién corre con los costos de certificación y aprobación COFEPRIS? Cada desarrollador corre con sus propios gastos de producción. El CONACYT abrió una convocatoria para apoyos. En los estados hay instituciones, ejemplo aquí en la Ciudad de México, la SECTEI está apoyando a algunos desarrolladores. En cada uno de los estados hay las secretarías de innovación están apoyando. Entonces, la respuesta es cada desarrollador tiene que generar y hacer los pagos correspondientes. Diego del Ángel pregunta, ¿nos pueden compartir parámetros de equipos de fabricación emergente que ya recibieron el permiso temporal para tener una referencia real y no solo suposiciones? Nosotros no tenemos ahorita acceso a cuáles han sido autorizados y con qué parámetros, y realmente la idea es que ustedes como desarrolladores, en base a la intención de uso que crearon de su dispositivo, establezcan cuál es la intención de uso y cuáles son los parámetros que ustedes están alcanzando. Hay mucha bibliografía, como dijo la ingeniera Elsa, a nivel internacional de equipos que se están utilizando en otros países con los parámetros alcanzados. Entonces, más bien los invitamos a buscar esa bibliografía y que ustedes establezcan cuáles son los parámetros que tiene su desarrollo. CEMEX pregunta, el documento evidencia documental requerida, ¿dónde se descarga? Con mucho gusto, estará, lo podremos subir nosotros en el colegio y solicitaremos la inclusión también en la parte de COFEPRIS. Hay otra pregunta, ¿por qué 50 o 60 respiraciones por minuto
Los médicos no han planteado 3 posibilidades que ellos ven para atender a enfermos pulmonares y son 12, 18 y 22. Nosotros recibimos las indicaciones de los médicos especialistas y la realidad de las cosas es que los ventiladores que existen en el mercado para esos propósitos manejan justamente esos rangos. Esto proviene pues de muy diversas circunstancias que pueden estar requeridas al momento de estar tratando. Sabemos muy bien que no hay pacientes que se comporten en su enfermedad exactamente igual. Por eso los médicos se preocupan por tratar de tener disponibles diferentes opciones para poder dar atención a esto. Hay muchas evidencias relativas a procesos de ventilación mecánica para pacientes intubados que ocupan algunas cuestiones de parámetros. Esto fue dar solamente cumplimiento a lo requerido por los médicos especialistas de diferentes sectores que participaron en las opiniones con respecto a estas características. Gracias. El ingeniero José Luis pregunta, ¿todos los parámetros son de cumplimiento obligatorio? Ya se ha explicado que es importante que los desarrolladores indiquen los rangos que cumplen y que no cumplen. Sobre eso se determinará la procedencia o no para avanzar. Habrá elementos que en función a lo que en ellos se manifieste y en el balance y sobre todo es muy importante la intención de uso. Si nos indican que la intención de uso es un ventilador invasivo de cuidados intensivos, definitivamente tendría que cumplir con la gran mayoría de esas indicaciones, pero si no es así, pues por supuesto esto permitirá determinar la valoración sobre si el dispositivo puede tener una intención de uso diferente a la de ser invasivo para cuidado crítico. En resumen es colocar los rangos, los dispositivos alcancen y sobre eso se tendrá que realizar las pruebas con esos rangos en particulares que se presentan. Tenemos otra pregunta. ¿Las pruebas certificadas de pulmón digital tienen que ser forzosamente en la Ciudad de México o puede ser en la ciudad de origen? También es una pregunta específica para otras etapas de los que buscaremos generar el webinar específico, pero actualmente lo que se busca es que tengan una uniformidad en las pruebas, por lo que hasta el momento el Instituto Nacional de Nutrición es el encargado de realizarlas, pero con mucho gusto buscaremos el que se puedan contestar todas estas preguntas puntuales más adelante. Ingeniera Garza, tenemos todavía más preguntas, pero ya andamos sobre el tiempo. Usted me indica qué procede. El webinar lo tenemos planeado para 1 hora, ya tenemos 1 hora y media, justamente porque sabemos la inquietud de todos ustedes. Si nos lo permiten, tenemos todo el listado de preguntas. Este webinar fue grabado y se estará a disposición de todos en las ligas de YouTube del colegio, y también se los haremos, les daremos conocimiento de cómo encontrarlo. A todo lo que serían las preguntas adicionales que no tuvimos oportunidad de contestar, estaremos tratando de hacerlo puntualmente, y le agradecemos mucho la participación de CENETEC, de los que están en el colegio que nos apoyaron para las preguntas y respuestas, y quedamos a sus órdenes en los correos, como pueden ver, de contacto directamente con nosotros, tratando de apoyarlos lo más posible en este proceso. Sabemos que no es algo rápido, que no es algo sencillo, pero estamos comprometidos en apoyarlos, siempre buscando la seguridad y eficacia
y el beneficio hacia los pacientes. Muchas gracias. Entonces damos por terminado el seminario. Agradecemos a la doctora Aide Orozco Hernández, directora adjunta de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a la ingeniero Lorena Garza de Allende, presidente del Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Biomédicos de México, y al ingeniero Roberto Ayala Perdomo, director de Ingeniería Biomédica del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, CENETEC. Muchas gracias a todos y buenas tardes.